Hay una gran cantidad de mujeres que notan que les duele más la menstruación en los meses de invierno. Los bajos niveles de vitamina D podrían ser los culpables. ¿Qué influye y cómo podemos tratar estos dolores? Te cuento más en el vídeo de hoy. Bienvenidos al canal, todos los nuevos por aquí, soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista, y os invito a que os suscribáis, activéis la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Hasta un 70% de las mujeres sufren reglas dolorosas, pero ¿hasta qué punto esto es normal? La regla no tiene por qué doler, por lo que no hay que normalizar que nos duelan los ovarios cada vez que tenemos el periodo. Hay dos tipos de dismenorrea, sería la primaria y la secundaria. Cada tipo tiene diferentes causas. La dismenorrea primaria es el tipo más común de dolor menstrual. Es el dolor menstrual que no es causado por otra afección. La causa suele ser tener demasiadas prostaglandinas, que son productos químicos de nuestro útero. Esto hace que los músculos de su útero se contraigan y relajen, lo que provocan los calambres. El dolor puede comenzar 1 o 2 días antes de su periodo. Normalmente dura unos poquitos días, aunque en algunas mujeres puede durar un poquito más. Por lo general, el dolor menstrual comienza en la juventud, después de comenzar a tener periodos menstruales. Hay veces, a medida que envejecemos, que se experimenta menos dolor. La dismenorrea secundaria comienza más tarde en la vida. Es causada por enfermedades que afectan al útero o a otros órganos reproductivos, como puede ser endometriosis, y es común que este tipo de dolor empeore con el tiempo. Afecta a mayores de 30 años, que ya pueden haber sido madres. Aquí hay que descartar que se debe a una enfermedad escondida. Además de esto, hay mujeres que afirman que en invierno sufren más dolor. Esto puede deberse a tener unos niveles de vitamina D más bajos en esta estación del año. Esta vitamina tiene un gran papel en la inflamación, en el funcionamiento del sistema inmunológico, y es fundamental para el buen funcionamiento de las hormonas tiroideas. Otra razón es porque el calor actúa como vasodilatador y la sangre puede fluir con más facilidad en nuestro cuerpo, lo que va a hacer que la regla duela menos. Todo lo contrario en invierno, donde el frío actúa como vasoconstrictor y por eso tenemos periodos más dolorosos, más largos, pero más pequeños en cuanto a cantidad. Una semana antes de la menstruación también se suelen tener gases. En estos días los niveles de progesterona aumentan para preparar el útero para un posible embarazo. Además, 1 de cada 3 mujeres padece dolores de cabeza a causa de la menstruación y los cambios hormonales que esto supone. Además, en invierno es más frecuente que te ocurra migraña por el frío o por el estrés como un desencadenante habitual del dolor de cabeza. Y ahora bien, ¿cómo vamos a aliviar esos dolores menstruales? Lo primero es que si sufrimos dolores tendremos que acudir al ginecólogo para que descarte cualquier otra enfermedad. En segundo lugar, vamos a depender del tipo de dolor, que como hemos dicho antes lo vamos a dividir en primario y secundario. Primario, se recomienda el ejercicio físico regular, reducir el consumo de tabaco, de alcohol, de cafeína, una dieta equilibrada rica en frutas y verduras. Para el dolor persistente tendremos que tomar algunos medicamentos o tratamientos hormonales anticonceptivos, para así ayudar a aliviarlo. Un baño caliente suele ser de ayuda para calmar la zona, estar más relajados, o la típica almohadilla eléctrica también podemos ponerla durante unos 15 minutitos. Os he seleccionado 3 complementos que pueden ser de ayuda para estos dolores. El primero son estas cápsulas de Pranarom con aceite esencial de hinojo que nos va a ayudar a aportar bienestar a la mujer durante el ciclo menstrual, aliviar los síntomas premenstruales y lo pueden usar a partir de 12 años. Otro que os dejo es en formato aceite de salvia, es este que nos va a aliviar las molestias menopáusicas, dolor menstrual y a regular los ciclos menstruales. Se toman 2 gotas 3 veces al día y también pueden hacerse inhalaciones o baños aromáticos. Y mi última opción son estas cápsulas indicadas para mujeres con ciclos irregulares, menstruaciones dolorosas, hemorragia entre menstruaciones, y su composición contiene bayas de saudgacillo y enriquecida con vitamina B6, que nos va a ayudar en la regulación hormonal para mejorar así las molestias del síndrome premenstrual menopáusico y los desarrollos menstruales. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordar siempre preguntar al especialista antes de automedicaros y sigue siempre el tratamiento que te recomiende tu médico. Déjame en comentarios todas las dudas que tengáis, si queréis algún consejo, y si os ha gustado el vídeo, manita hacia arriba. ¡Chao!